Hola, ¿qué tal? Quiero continuar con la charla sobre la educación que comencé en otra oportunidad. Quisiera comentarte algunos aspectos de la educación y un poquito cómo se fue formando el sistema educativo de los países en el siglo XX, por ejemplo. Porque en el siglo XX, desde el principio del siglo XX, tenemos un modelo educativo en el mundo en el cual la educación se fue adaptando a los nuevos tiempos más modernos, ¿no? Las escuelas en todos los países están llenas de niños. Antes no había tantos niños en la escuela. Y tenemos los tres sectores típicos de la educación, que es la educación, como dije ya en otra oportunidad, dije la educación pública, gratuita, universal, de calidad, para todos. La educación privada, que se compone de dos grupos, que es la educación privada laica y la educación privada religiosa. Y bueno, todo fue así, en cierta manera, desde el principio del siglo XX. Había escuelas públicas, cada vez más se empezaron a difundir, creo que al fin del siglo XIX, las escuelas públicas en Europa y en América y en todos los países del mundo. Pero también, claro, había escuelas religiosas que eran netamente religiosas. No había como hoy, por ejemplo, que muchas escuelas están subsidiadas. Y los subsidios cambiaron mucho el mapa de la educación, en cierta manera. Y están, como siempre, las escuelas privadas laicas, ¿no es cierto? Que son empresas privadas o instituciones que sin fines de lucro quizás, pero que no son religiosas y dan educación primaria, secundaria, universitaria. En la Constitución de la Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 23 se refiere a la educación. Es muy interesante leer las constituciones porque son las que dan una definición quizás más interesante, ¿no?, de la educación, porque hablan de aspectos que ya te voy a comentar. La ciudad, Buenos Aires, ¿no?, reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética
y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática. Una buena síntesis, ¿no?, de lo que debe ser la educación. Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. Respeta el derecho individual de los educandos, los alumnos, de los padres o tutores a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias. Asegura la igualdad de oportunidades para que los padres o tutores elijan la orientación educativa según sus convicciones, dice, y preferencias. Y es acá donde comienzan los problemas de educación en el mundo. Esta frase, cuando dice respeta el derecho de los padres a la elección educativa según sus convicciones y preferencias, está directamente relacionado con dos documentos de la Iglesia Católica. Uno es el Concilio Vaticano II, que se redactó a principios de la década del 60. Esta frase, ¿por qué me refiero al Concilio Vaticano? Y también después te voy a mencionar una encíclica. Porque acá en el Concilio Vaticano, este documento que está dedicado a es la Declaración sobre la Educación Cristiana de la Juventud. Son conceptos generales sobre la educación católica en el mundo, ¿sí? Dice, por ejemplo, ¿no?, acá el tema de los educadores. La obligación de la sociedad civil es proveer de varias formas a la educación de la juventud, tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de quienes intervienen en la educación y colaborar con ellos, completar la obra educativa según el principio de la acción subsidiaria, cuando no basta el esfuerzo de los padres y de otras sociedades atendiendo a los deseos paternos. Y además crear escuelas e institutos propios según lo exija el bien común. Finalmente, continúa diciendo, y por singular motivo, el deber de la educación corresponde a la Iglesia, no solo porque ha de ser reconocida también como sociedad humana capaz de educar, sino sobre todo porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de ayudarles con precaución constante para que puedan alcanzar la plenitud de esta vida. La Iglesia, como madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene toda su vida del Espíritu de Cristo y al mismo tiempo a todos los pueblos a promover la perfección cabal de la persona humana
incluso para el bien de la sociedad terrestre y para configurar más humanamente la edificación del mundo. Es decir, no solamente está obligada a una educación que llene su vida del Espíritu de Cristo, que lo configure con Cristo, que lo forme en las virtudes, en la vida de la gracia, de los dones del Espíritu Santo, sino que todo eso tiene una, digamos, una aplicación en lo mundanal, o mejor dicho, en lo terrenal, en la vida diaria, en el mundo civil. Acá entonces, recién cuando leí dije subsidiaria, decía por aquí. Debe completar la obra educativa la sociedad civil según el principio de la acción subsidiaria cuando no basta el esfuerzo de los padres. Aquí está implícitamente, está dicho, que la sociedad debería inclusive formar religiosamente a los jóvenes, porque supuestamente la educación la sociedad civil tiene que dar una enseñanza laica, que no es algo que está contrapuesto a la religión mientras no se la contamine con ideologías como sucedió especialmente con los gobiernos en Argentina desde principios del año 2000. Y acá es donde viene ya lo más, digamos, polémico, ¿no? Podríamos decir, lo más complicado, lo más, yo diría, dramático, porque, por empezar, esto que leemos aquí, ¿no es cierto?, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando dice, como dije recién, respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias. Esta frase, según sus convicciones, la vamos a encontrar en muchas constituciones de las provincias de Argentina, por ejemplo, y otros países tal vez, y en documentos sobre educación que publican los gobiernos, y algunas instituciones laicas también. Esto no está aquí por casualidad, sino que está relacionado con lo que dice el Concilio Vaticano, cuando dije recién. Para que los padres puedan escoger con absoluta libertad, según su propia conciencia, las escuelas para sus hijos. A ver, y acá está un error que viene ya, esto en la década del 60, como dije, del siglo pasado. Pero esto comenzó antes todavía, cuando ya en la encíclica Divini Ilius Magistri de Pío XI, ahí Pío XI también dijo en esa encíclica, decía, no se refería acá según sus propias convicciones, pero ya lo vamos a ver en otro documento, esa frase. Pero es algo muy parecido.
el Estado puede, esto dice en 1929 Pío XI, el Estado puede y debe resolver el problema educativo con mayor prudencia y facilidad si deja libre y favorece y sostiene con subsidios públicos la iniciativa y la labor privada de la Iglesia y de las familias. La posibilidad de esta política educativa satisfactoria para las familias y sumamente provechosa para la enseñanza y la tranquilidad pública está comprobada por la experiencia de varias naciones en las cuales, a pesar de la diversidad de confesiones religiosas, los planes de enseñanza de las escuelas respetan enteramente los derechos educativos de las familias, no solo en lo concerniente a la enseñanza, pues existe la escuela católica para los alumnos católicos, sino también en todo lo relativo a una justa, y escuchemos bien, en todo lo relativo a una justa y recta ayuda financiera del Estado a cada una de las escuelas escogidas por las familias. Está diciendo Pío XI ya en 1929, y creo que antes de este documento, de esta encíclica, no había en la Iglesia Católica algo tan directamente diciendo que el Estado debe financiar las escuelas católicas, porque recordemos que a principios del siglo XX ya comenzaron a perfilarse el estilo de escuelas que estamos teniendo ahora. Las aulas, los grados, escuelas de varones, escuelas de mujeres, había. Todos los chicos iban a la escuela prácticamente, o muchos, ¿sí? Y eso fue para mí algo que cambió la historia de la educación. Con respeto lo digo por la Iglesia Católica y por los gobernantes que creen que pueden contribuir a mejorar la educación dando subsidios. Bueno, como estaba diciendo, que Pío XI en su encíclica decía, ¿no? Algo que este párrafo no se entiende muy bien, está un poquito mezclado varios conceptos, ¿no es cierto? Porque dice, los planes, dice, claro, primero dijo que es mejor la educación, realiza mejor su tarea el Estado si favorece y sostiene con subsidios públicos la iniciativa y la labor privada de la Iglesia y las familias. El Estado no se tiene que meter con la iniciativa privada, la labor privada de las familias. Es elemental. Es algo muy, pero muy elemental. Alguna vez yo leí que Pío XI tenía algunas ideas liberales, tenía un poquito una ideología liberal. Y a mí me parece que eso fue un error. Si fue así, no estoy seguro, no me consta, ¿no? Leí algo, pero me parece que si era así se equivocó en el sentido de tener, porque también respecto de otros temas políticos me pareció leer, me puedo equivocar en este aspecto, que bueno, que en una ocasión se equivocó, Alba, pero no quiero comenzar diciendo que se equivocó. Lo que quiero, primero tengo que decir de Pío XI que escribió encíclicas maravillosas, que toda la encíclica Divini Illum Magistri es un encanto la encíclica, porque habla de cómo debe ser la escuela, cómo deben ser los profesores, el ambiente de la escuela, y da pautas muy buenas. Por ejemplo, dice que la educación es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. Y otras referencias muy buenas a la educación católica. Dice, la eficacia en la escuela depende más de unos buenos maestros
que de una sana legislación. Aunque la legislación es importantísima también, me parece. Porque justamente el problema nuestro es la legislación que tenemos, y en el mundo, muchos países. Y una legislación que se basa en lo que dijo Pío XI. Como dice, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay nociones extraordinarias sobre la educación, pero hay algunas pequeñas frases en todo el documento que fueron muy, digamos, muy poco eficaces para que los alumnos puedan recibir una educación integral. Acá te decía recién que quizás resulta un poquito difícil de entender, especialmente si yo no te lo explico muy bien, ¿no? Pero trataré de ser claro en esto. Dice, primero decía que conviene que favorezca con subsidios públicos. Y da una razón, porque está comprobada por la experiencia de varias naciones que a pesar de la diversidad de confesiones religiosas, los planes de enseñanza respetan enteramente los derechos educativos de las familias. Esto no se dio, así como lo dice Pío XI, no se dio en la época de 1929, cuando fue escrita esta encíclica. No había ninguna experiencia casi. Porque en Alemania sí tenías escuelas subsidiadas, en alguna nación de Europa también, pero serían 2 o 3 naciones. Y no había una experiencia de años, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, este tipo de educación es bueno porque se comprobó con el tiempo que es bueno. No había ningún argumento válido para afirmar que es bueno que el Estado subsidie, por ejemplo, a todas las convicciones religiosas, porque es absurdo, ¿entiendes? En Italia, después del Tratado de Letrán, en el mismo año 1929, pero unos meses antes de esta encíclica, Divini Ilius Magistri, con Pío XII, ¿no? No, Pío XII no. Pío XI mismo, el mismo Pío XI. Se había firmado el Tratado de Letrán en Italia. Y según ese tratado, la educación iba a ser solamente católica en las escuelas. Públicas también. Era como que se imponía desde el Estado la educación. Y de ahí viene la frase, ¿no?, de se practicaba lo que se dio en llamar el nacional catolicismo, que en términos más un poquito lunfardos, ¿no?, podríamos llamarlo, como decían algunos, el cristofascismo. Es un poquito exagerado, pero es una manera autoritaria de imponer la religión católica que no dio muy buen resultado. Con el tiempo, digo, en Italia. En España también se quería imponer se impuso por años la educación católica exclusivamente en las escuelas. Se respetaban otras religiones también, pero digamos que había una especie de exclusividad para la educación católica. Por lo tanto, a mí me parece que lo que cuenta aquí Pío XI, de que favorece y si deja libre y favorece con subsidios, no se resuelve el problema educativo con mayor prudencia y facilidad, porque el resultado lo tenemos a la vista, si se quiere. La educación católica está, o mejor dicho, no está en su mejor momento.
los chicos en la escuela católica no se están formando en la religión, muy especialmente en las escuelas donde están subsidiadas, pero hay muchas escuelas subsidiadas en el mundo ahora. Entonces, no se pudo comprobar, como dijo Pío XI, en mi opinión, ¿sí? Y Pío XI explica muy bien que es la misma iglesia la que tiene la obligación gravísima de los pastores de crear escuelas católicas, para niños católicos, con enseñanza católica y, por supuesto, con dinero católico. Porque el dinero existe, está como nunca el dinero en el mundo disponible y posible. Porque además, si de pronto hubiera a un multimillonario que a la iglesia le entrega cientos de millones de dólares de algún país, ¿no? Para que lo emplee en la educación. No hace nada si los sacerdotes no están bien formados, si no hay buenos profesores católicos, si no hay monjas que se consagren a la educación, a la enseñanza de los niños en las escuelas católicas, si las congregaciones religiosas, por empezar, tienen vocaciones suficientes y están dedicados con mucho celo apostólico a la enseñanza de la religión, el catecismo. O sea, no, el dinero no soluciona nada. Además, en las escuelas católicas, ¿no?, de congregaciones religiosas, como decimos las escuelas de monjas, o de órdenes religiosas, como las escuelas de los jesuitas, los salesianos, los lasallanos, las escuelas de Marcelino Champagnat, que son los hermanos maristas, fundadas por Marcelino Champagnat. Y tantas congregaciones de monjas que fueron formadas por una monja, fueron creadas, fundadas por una monja santa, ¿no? No se puede educar a un niño solamente con dinero. Por eso, ahora te mezclo un poquito más los temas, te llevo al tema de los vouchers de las escuelas, que son cheques que le da el gobierno a una familia para que los padres elijan la escuela donde quieren llevar a sus hijos y la escuela entonces los educa. Pero no es tan sencillo. La escuela católica, esta es una lógica que no sirve para nada en la iglesia católica. De hecho, en el mundo, como ya dije una vez, el 90% de las escuelas son públicas y ese sistema que se estuvo imponiendo durante más de 100 años, podríamos decir 150 años, porque en algunos países de Europa las escuelas públicas comenzaron en 1860, por allí, ¿no? No sé si antes ya tenían escuelas públicas. Y sí, antes había escuelas, pero yo digo la escuela masificada, ¿no? Para todos los niños. Sea como fuere, con más de un siglo de permanencia, las escuelas públicas en el mundo, podemos notar que hay resultados. Pero yo mismo fui a una escuela pública y estoy contento. Nadie me enseñó ninguna doctrina rara. Hoy mismo, en el 2023, yo escucho testimonios de mamás, algunas mamás por lo menos, que me dicen que la escuela no le enseñan cosas raras a los niños.
Es posible, sí, por supuesto que hay materias como por ejemplo la educación sexual que me parece un despropósito, me parece que es perjudicar a los niños y corromperlos antes que enseñarles nada. Está bien, te puedo decir algunos religiosos que está bien que se enseñe educación sexual, pero el problema no sería tanto que se dé educación sexual, sino que la educación sexual invariablemente se comprende mal y la enseñan mal. Porque si vos ves la ley de educación sexual, por ejemplo, del año 2006, yo leí un poquito, ¿no? Apenas, pero me pareció que no tiene, digamos, referencias concretas a que al chico hay que enseñarle esas inconveniencias, por llamarlo así, de los métodos anticonceptivos. Los profesores, las maestras, ¿no? Ven que le dicen que tienen que dar educación sexual y no se fijan en la ley. Ellos le agregan todo lo que cada uno quiere y está todo mal. A mí me parece que no debería llamarse educación sexual, si es que, por ejemplo, se refieren a temas biológicos o qué sé yo, ¿no? Porque mucho no conozco de... A mí no me dieron esa educación en la escuela. Pero nunca me instilaron ninguna ideología mala. En todo caso, en un libro, sí, hablaban, por ejemplo, en un libro de historia. Toda la vida me creí que... ahora es una opinión mía, por favor, ¿eh? Creo que es lo que a mí me pareció después de muchos años. En un libro leí que Francisco Franco, en España, fue el libertador de España, cuando se produjo la guerra civil en 1936. Y está bien, era un hombre católico, un militar que pensaba que, como muchos católicos, pensaban bien, pero no me gustó después. No era toda la historia. El librito decía que Francisco Franco era el bueno y los republicanos eran los malos. Punto. y no era tan así. La historia no tiene un lado todo bueno y un lado todo malo, ¿sí? Aún en los partidos de izquierda, la más radical, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta los católicos. Para votar con ellos las leyes que ellos a veces proponen, que han propuesto en Argentina también. Cuando piden que se deroguen todas las leyes de subsidios económicos a las escuelas religiosas, no católicas solamente, porque hay escuelas judías, protestantes y de una otra religión que están recibiendo subsidios. Inclusive escuelas laicas, privadas laicas. Ahora bien, vos vas a preguntarte, vas a decirme quizás, bueno, ¿y cuál es el problema, no? ¿En dónde se equivocó Pío XI? Si es que se equivocó. Me parece que se equivocó. Pero, y sí, estoy seguro, pero no te podría decir. Hay una definición de lo que es la Iglesia como sociedad y el Estado como sociedad, en el sentido de que la Iglesia es una sociedad perfecta porque tiene en sí misma y por sí misma todo lo que necesita para desarrollar su actividad en el mundo, todos los medios materiales que Dios le otorga, le da con su divina providencia, que son reales,
los podés ver en todo el mundo, las catedrales, las grandes escuelas, los monasterios, impresionantes lo que se hizo, los edificios que tenemos los católicos. Pero eso se hizo con la limosna de muchos pocos, con la suma de muchos pocos. Y algunos sí que daban buenas sumas de dinero. Algunas personas, ¿no? Que contribuían, como dice el Evangelio, decía cuando Jesús estaba viendo cómo la gente ponía dinero en la alcancía, decía, muchos ricos ponían mucho. Y de todos modos, déjame aclararte que Jesús no los felicitó a los ricos porque ponían mucho. Porque él dijo después, ellos ponían de lo que les sobraba. En cambio, había una pobrecita, viuda, que colocó solamente 2 moneditas chiquititas, ¿no? Que no valían casi nada, pero era todo lo que tenía la mujer para vivir. Y dijo Jesús que ella puso más que todos, incluyendo los millonarios. Porque ella puso todo lo que tenía, todo cuanto tenía para vivir. Entonces, a ver, recapitulando un poquitito. Te comenté que en muchos países la escuela católica recibe subsidios de los estados, ¿sí? Que la escuela pública es la que funcionó siempre y la mayoría de las escuelas son públicas. O sea, no convendría cambiar por otro sistema, por ejemplo el de los vouchers. De todos modos, no solamente debo convencer a la gente en general, ¿no? Respecto de la inconveniencia de los subsidios, sino también a las religiones, a los líderes. Porque me parece que los líderes religiosos deberían renunciar a los subsidios en todos los países y todas las religiones, por el bien de la educación. Entonces yo recién te hablé para, digamos, argumentarte cuál es el motivo principal, ¿no? Por el cual los subsidios son malos. Y como te dije antes, el hecho de que acá mismo en la encíclica Divini Nunc Magistris te dije que Pío XI dijo que funcionaba el tema de subsidios, en otros países funcionó muy bien, y no era así, no se comprobó. No, a ver, quisiera saber yo dónde están los libros, dónde están los documentos que expresan, que explican cuáles fueron los éxitos de esa educación, porque en Europa se está descristianizando toda la sociedad europea de una manera rapidísima. En 10 años nomás hay muchísimas parroquias menos monasterios, menos conventos. Las escuelas públicas donde se enseña la religión católica con profesores, por ejemplo, de la Iglesia Católica, pagados por el Estado, los chicos cada vez estudian menos, eligen menos la materia porque no tienen obligación. Y no les gusta y se quejan o mejor dicho, los padres se dan cuenta de que no funciona ese tipo de enseñanza, porque es como que, ya lo dije me parece, en otra oportunidad, la Iglesia Católica está como, los líderes están queriendo tercerizar
la enseñanza de religión por medio del Estado, lo cual es muy incongruente. Pero yo te dije entonces que es, ¿por qué? Porque por una cuestión muy básica, muy simple, muy esencial, que es que la Iglesia Católica es una sociedad perfecta y no necesita de otra sociedad perfecta que es el Estado, que son las dos grandes sociedades perfectas que tiene el mundo, en cada país, y no necesita para nada del Estado. Es una responsabilidad propia de cada país, de cada diócesis, de cada familia cristiana también, por supuesto. Y después hablamos, si querés, del tema de la financiación, que es totalmente posible, pero en principio tenemos que entender que aun cuando toda la población fuera católica, ¿no?, y todos estuvieran de acuerdo con que se dé enseñanza católica en la escuela pública por medio de profesores pagos por el Estado, no va a funcionar igual porque no es la manera correcta como se debe enseñar la religión a los niños. El ministro que tiene la vocación, el más adecuado para enseñar a los niños y jóvenes, es necesariamente el sacerdote, las monjas, los religiosos, por ejemplo, los hermanos de las escuelas cristianas, fundadas por Juan Bautista de la Salle, y otras congregaciones, ¿sí? Pero no es función del Estado enseñar. Entonces, deberían dejar de enseñar en todas las escuelas de Europa la materia de religión. En todo caso, si fuera posible, si los católicos con un espíritu más humilde que en la época del Tratado de Letrán, ¿no?, los educadores católicos se presentan en las escuelas, o los representantes, ¿no?, de la Iglesia Católica con los representantes del Estado, y negocian, no con dinero por supuesto, la manera de que los niños reciban alguna charla en la escuela, que haya alguna especie de, algún tipo de relación con la parroquia, habida cuenta que la parroquia funcione bien, porque a veces las parroquias ni siquiera tienen niños y jóvenes, tienen poco, un pequeño grupito de jóvenes y nada más. Por eso te digo, todo está relacionado con todo. La Iglesia Católica tiene que tener una organización que permita la santificación de sus miembros, o por lo menos que no obstaculice. Así que, a ver si te pongo un poco de orden, ¿no?, en la charla. El Estado también es la Iglesia es una sociedad perfecta que es como un círculo, ¿no es cierto? Una circunferencia. Está todo, dentro de ese círculo está toda la educación católica. La Iglesia Católica, los conventos, las parroquias, las diócesis, y todo con dinero de las limosnas, contribuciones, legados de la gente, donaciones, todo lo que sea, sí, voluntario. Y del otro lado tenés otra circunferencia, ¿no?, dentro de la cual está el Estado, que debe manejarse ¿con qué? Con el dinero de los impuestos, financiarse. Pero resulta que también algún documento dicen, relativizan un poquito esa división perfecta que tiene que haber, en el sentido de que la Iglesia Católica con su dinero se financia y el Estado también, con el dinero de los impuestos, las tasas, los tributos, ¿sí? Lo que ocurre es que por ahí alguien decía, algunos católicos líderes también, que bueno, pero hay situaciones en que conviene que haya dinero del Estado y dinero de la Iglesia, ¿no? No está, digamos, formalmente escrito, pero de hecho la educación se realiza, la educación católica, primaria, secundaria e incluso universitaria, está realizándose con dinero del Estado y dinero de la Iglesia.
no, de los particulares, no, católicos, en general. Pero no es lo mejor, ni mucho menos. Estoy diciéndote que en la educación hay aspectos que no son buenos. Y sin embargo vos ves que por todos lados hay educación subsidiada, escuela primaria, escuela secundaria, universidad. Y bueno, la tarea entonces consiste en que yo te pueda persuadir de que no conviene, a pesar de que en los mismos documentos de la Iglesia están diciendo que los subsidios son buenos, los subsidios del Estado. El voucher, ¿cuál es el problema principal del voucher? Pero desde el principio, desde el mismo, de la misma formulación de la propuesta. El voucher es dinero del Estado para escuelas privadas. Tiene muchos conflictos en el mundo el voucher. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una organización civil que está trabajando para que la escuela pública tenga su dinero y que se emplee bien dentro de cada estado, ¿no? De todo el país, y que no se entreguen subsidios a la escuela privada, ¿sí? Creo que se llama Private Funds, Public Funds, o Public Funds, no, Public Schools, tampoco, no me acordé, está por acá. Bueno, si en 1929 dijo Pío XI lo que dijo en la encíclica Divini Ilius Magistri, y después en 1963, por allí aproximadamente, firma el documento del Vaticano que dice, no, como dije recién, el poder público debe procurar distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su propia conciencia, las escuelas de sus hijos. Según su propia conciencia te puede venir cualquier escuela de cualquier religión. Si la religión católica puede corromperse, porque lamentablemente puede, ¿no? Especialmente con el dinero, muchas veces se ha corrompido, por cuestiones de dinero. Y no pueden corromperse también las otras religiones que nosotros consideramos que la nuestra es la verdadera. Muy humildemente tenemos que considerarlo, sabiendo que puede haber personas de otras religiones que también nos dan buen ejemplo, o ateas inclusive. Pero bueno, no quiero de ninguna manera avalar el ateísmo y creer que está perfecto todo. No. Lo que ocurre es que cuando en un país, por ejemplo, para terminar con los subsidios, ¿no? Como dije antes, los católicos los católicos que antes lo que se dicen de derecha, ¿no es cierto? Los católicos que se dicen de derecha son, ¿cómo te diría? Un poquito funcionales, o un poquito, sí, a todo lo que dicen
los documentos, los pastores, los líderes de la iglesia. Y está bien que piensen así, pero algún error puede haber. Fijémonos que esto es un error que puede ser grandísimo, uno de los grandes errores del siglo XX, de los más grandes. Y cuando dice libertad absoluta, porque fíjate vos, pensalo por favor, hay libertad absoluta cuando el Estado te da subsidios, porque si no te da subsidios para que tengas la escuela según tus propias convicciones o según tu conciencia, como dice la Constitución y en muchos lugares, entonces no tenés libertad absoluta. Pensemos que está mal, por favor. Si me equivoco, me equivoco, pero no tiene ninguna lógica. Y dice acá también, en otra página, 604 de mi libro del Vaticano, dice, la Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, otro tema. Esto se repite muchísimas veces, libertad religiosa. Con ocasión de la libertad religiosa te piden muchos favores que no tienen absolutamente ninguna relación con la libertad religiosa. Para predicar, para enseñar, sí, perfecto, ha habido mucha libertad religiosa, pero probablemente hubo muchos lugares donde hubo abuso pretendiendo dinero también para practicar la libertad religiosa. Entonces digo, disculpame que interrumpí el párrafo. Repito, la Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias. Pero permíteme, es absurdo porque la escuela no es una religión, no es un convento, los curas no son monjes, los maestros no son monjes, los profesores no son catequistas. Bueno, otro argumento que dan es que se fueron agregando, ¿no? Porque cuando en un programa de televisión, en el debate público, se debatía el tema de los subsidios, por ejemplo, decían directores de escuela, ¿no? Educadores, que inclusive sacerdotes, ¿no? La escuela católica le ahorra dinero al Estado. Yo veo que es todo lo contrario. 6.000 millones de euros el gobierno español le dio el año pasado, últimamente otros años le da a la Iglesia Católica para sus escuelas, con el famoso sistema de educación concertada. Ellos llaman educación concertada la educación que consiste en que el Estado le da dinero a las escuelas católicas, así de sencillo, para que se paguen todos los gastos de su escuela, o por lo menos casi todos, unos cuantos gastos, ¿no? La mayoría de los gastos. Las escuelas cobran cuotas a los chicos, pero reciben mucho dinero del Estado, 6.000 millones de euros. Y España es un país que está mal económicamente.
Y los chicos no reciben educación religiosa. Discúlpame, estudialo bien. Fíjate nomás en los parlamentos españoles, ¿no? ¿Cuántos diputados, cuántos legisladores estudiaron en escuela primaria, secundaria, inclusive en la Universidad Católica? ¿Y qué votaron en las leyes? ¿Qué votaron? ¿Qué leyes votaron? Que son totalmente anticatólicas, lo más contrario a la moral católica. Cuando yo era chico, las escuelas católicas eran mucho menos que las de que ahora, porque ahora como hay subsidio, y creo que por ese motivo se construyeron muchas más escuelas, porque un poquito parece un negocio. Y conmigo estaría de acuerdo inclusive el Papa Francisco, que ya lo dijo, que le escandalizaba que los subsidios para escuelas que los chicos que pueden pagar, ¿no es cierto? Pero claro, el Papa Francisco no pasó de una opinión, creo. Quizás lo bueno sería que, en general, no, agradezco, por supuesto, al Papa que él comprenda, ¿no? Igual que el tema de el cobro de dinero por los servicios sacerdotales, es increíble, que el Papa lo criticó muchas veces. Pero espera, está hablando de que le ahorra dinero. No ahorra ningún dinero. Una escuela pública tiene dinero para pagarle con el que le pagan a la directora, vicedirectora, secretaria, gente de limpieza, profesores, maestros, y ya está. Y listo. ¿Dónde está el problema? Yo creo que tendría al contrario, hay más burocracia por el hecho de que cuando tenemos escuelas subsidiadas, porque tiene un organismo estatal que se ocupa de atender a todas las cuestiones del mundo privado de la educación en España. Por ejemplo, la educación católica, pero no, por eso entonces se ahorraría mucho dinero en burocracia el Estado, muchísimo, que es parte de los 6.000 millones de dólares, de euros que gasta, con lo cual podría ser millones de obras buenas, más eficaces, más fecundas. Algunos decían también, estamos a veces en algunos pueblitos donde el Estado no tiene escuela del Estado, escuela estatal. Bueno, lo que pasa es que en España sí dan ese argumento, por ejemplo, todavía algunos, pero eso fue porque a mediados del siglo XX, ¿no? El siglo pasado, tenían que construir escuelas, ¿no? En el post-franquismo, digo, el post-franquismo, o ya un poco desde antes, y entonces crearon el sistema de la escuela concertada, por eso la crearon, pero como de una manera transitoria, en principio. Y no, ahora ya no hay un problema. Habrá un pueblito por allí, bueno, el Estado, ¿qué problema hay con 6.000 millones de euros que está gastando en la escuela privada cada año para construir la escuela? No hay ningún problema. Y podría tener comedores, que en España vienen buenísimo, si tuvieran, escolares. Muchísimo se podría mejorar. Igual que en Argentina. En Argentina no te expliqué lo que pasó en la ciudad de La Plata, que de 300 escuelas había 11 nada más, después de la pandemia, que estaban en condiciones de comenzar las clases, porque estaban deterioradas casi todas las escuelas. Y otros te pueden decir, bueno, lo que pasa es que hay una ley que determina que el Estado puede ayudar a la escuela privada. Bueno, se puede derogar la ley.
Y suponiendo que esté en un concordato, supongamos, ¿no? Bueno, se cambia el concordato, porque en todo eso intervinieron la iglesia, los líderes de la iglesia y los líderes del gobierno. No fue muy consultado todo eso, al pueblo fiel y al pueblo contribuyente de impuestos. A mí me parece que la Iglesia Católica aún hoy está haciendo mucho bien. Siempre va a hacer mucho bien la Iglesia Católica. Lo que ocurre es que el mundo tendría más santos, sí, me parece, es decir, da la impresión, ¿no? Tendría mucho más santos si la escuela formara mejor, si la parroquia formara mejor también. Inclusive si los seminarios, en los seminarios se volvieran a ser ahora como fueron hace varias décadas, ¿sí? Por lo que poco que conozco. Y me parece, digo, que había una educación más tradicional, en los seminarios más disciplinada, en todos lados, en todos los ámbitos. Pero bueno, gracias por escuchar. Disculpame si te mezclé un poco los temas cuando hablé, pero quiero creer que un poquito te ayude a entender el tema de la educación, de los problemas que tiene y cómo resolverlos. Y no termina aquí en esto, hay mucho para decir todavía. Si Dios quiere, bueno, puedo continuar en otro momento. Que Dios te bendiga.